Te interesaría aprender lo siguiente, que cuando nosotros creemos una lista a través de una validación de datos, como todos sabemos, no podemos desplegar la lista automáticamente al seleccionar la celda. Pero ¿qué pasa si en este caso yo tengo la celda activa? Fíjate dentro de esta celda o la tengo en esta partecita de la hoja de cálculo, y si la traslado a una celda que tiene una lista desplegable, inmediatamente la seleccione, me despliegue la lista sin dar clic en este cuadrito. Básicamente, cada vez que arroje la celda en un lugar que no contenga la lista desplegable y retorne a ella, se ejecuta un procedimiento en el editor de Visual Basic para aplicaciones que hace que la lista se despliegue automáticamente dentro de la interfaz de usuario para seleccionar un elemento de manera rápida. ¿Quieres aprenderlo? Por favor, quédate conmigo en este tutorial porque te lo explico bastante detallado y muy rápido. Vamos con el tutorial. Bien amigos, entonces para comenzar quiero que recuerdes que este libro lo puedes descargar desde la descripción de este video en el canal. Se llama Workbook o tiene la referencia Workbook 570, no lo olvides, Workbook 570 y lo descargas a través del repositorio. Para comenzar, analiza que arrancamos en una hoja en blanco dentro de Excel, una hoja totalmente en blanco. Y lo que vamos a hacer es a crear una lista inicial, una lista que contenga, por ejemplo, los números del 1 al 5, pero con letras. Entonces, vamos a colocar aquí dentro de la celda A1, fíjate, la palabra lista y vengo acá y le voy a colocar un color, lo voy a centrar, le voy a colocar aquí en más colores para que lo diligenciemos y para que lo podamos identificar de la manera correcta, un color de relleno. En este caso un color de fondo en negrita y vamos a colocar o a crear los elementos de la lista. En este caso voy a crear el elemento de 1, fíjate, Enter, 2, Enter, 3, 4 y 5. Listo, y le voy a colocar una grillita para que lo podamos identificar y un colorcito. En este caso más colores, me vengo acá, este color está bien. Y listo. Y aquí vamos a crear nuevamente la lista con estos elementos. Fíjate, voy a crear aquí, voy a copiar esto con control C y lo voy a pegar aquí con control V. Y acá le voy a colocar este relleno y una grillita y listo. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear una lista mediante la pestaña datos, fíjate. Vengo acá a la pestaña datos, luego herramientas de datos y aquí en donde dice validación de datos voy a darle clic. Y voy a abrir la herramienta validación de datos, fíjate, y llamo el cuadro de diálogo que tiene ese nombre, validación de datos. Posteriormente, vengo aquí a este desplegable, a este convito y selecciono lista. Fíjate que se pueden crear validaciones para números enteros, esto lo vamos a ver más adelante, decimales, lista, que es la que vamos a utilizar, fecha, hora, longitud de texto y personalizada con el uso de una fórmula, que también tengo varios y bastantes videos en el canal de validaciones de datos personalizadas con el uso de fórmulas. Pero en este caso vamos a utilizar la lista. Fíjate, tomo la lista y aquí en el origen voy a seleccionar todos estos elementos de la A2 hasta la A6. Voy a dar clic en aceptar. ¿Y cuál es la idea del ejercicio? Pues la idea, como te lo mostré al principio, es que si yo coloco la celda activa por acá o bien por acá en cualquier lado y vuelvo y coloco la celda activa dentro de esta celda, pues la lista desplegable tiene que desplegarme los datos de manera automática para yo seleccionar un ítem de manera correspondiente a cada uno de estos elementos. Por ejemplo, suponga que seleccionamos el elemento de 3, entonces si vuelvo y salgo y coloco la celda activa en otro lugar y retorno a la celda y la toco, obviamente y de manera automática tiene que desplegarse, en este caso la lista, para que yo pueda seleccionar otro elemento. ¿Listo? Entonces eso lo vamos a hacer con programación VBA o Visual Basic para aplicaciones. Para ello vamos a ir o a dirigirnos al IDE mediante la combinación de teclas al F11. Fíjate. Si en este caso tú no puedes, en este caso, sacar este IDE con la combinación de teclas al F11, que sí lo vas a poder hacer, pero si lo quieres sacar mediante el comando o la pestaña programador, muy sencillo. Fíjate, si yo cierro esta ventana por acá,
Vengo acá a la pestaña Archivo y lo primero que vamos a hacer es habilitar mediante las opciones de Excel, aquí en donde dice personalizar cinta de opciones en la parte derecha, la pestaña programador o desarrollador que yo tengo aquí tildada, le voy a dar clic en aceptar y listo. Vengo a la pestaña programador que ya está activa y posteriormente al comando del grupo código llamado Visual Basic. Fíjate, llamo nuevamente al entorno de desarrollo integrado o IDE de Visual Basic para aplicaciones. Bien, ahora el segundo paso es identificar dónde está la lista. Por ejemplo, acá la lista se encuentra dentro de la hoja número 1. Fíjate, hoja número 1. Entonces identificamos la hoja número 1 dentro del proyecto Visual Basic Project o mediante el explorador de proyectos y ubicamos la hoja 1 y damos doble clic para abrir el módulo donde vamos a escribir el código. Listo, voy a hacer esta ventana un poquito más pequeña como por acá para que nos deje apreciar el código y también la interfaz de usuario. Y posteriormente, fíjate que lo que tenemos que hacer o lo tercero que debemos desarrollar es abrir el objeto worksheet para llamar a esta hoja. Ya estamos dentro del módulo, pero necesitamos llamar al objeto de hoja para denotar o renombrar cada uno de los eventos que ésta contiene. ¿Cómo llamamos al objeto de hoja que representa esta hoja dentro de este módulo? Mira, mediante este primer combo voy a seleccionar el objeto worksheet, que significa la hoja de trabajo donde yo estoy apuntando mediante el módulo. Fíjate detenidamente que el primer evento por default es el Selection Chain. Este evento Selection Chain va a ocurrir exclusivamente o única y exclusivamente cuando yo haga un cambio en la selección de las celdas dentro de la hoja. Es decir, fíjate, voy a imprimir aquí un mensaje en pantalla mediante MSGBox que diga hola mundo. Fíjate, hola mundo y listo. Y fíjate que cuando yo coloque o haga un cambio dentro de la selección de la hoja, rápidamente, él lo que va a hacer es que me va a enviar un mensaje en pantalla. Cada vez que yo haga un cambio dentro de la selección de la hoja, no importando dónde lo haga, él lo que va a hacer es atraerme ese cuadro de diálogo que dice hola mundo mediante la función MSGBox. Pues bien, este es el evento que nosotros necesitamos. Aquí lo que tenemos nosotros que identificar rápidamente es que cada vez que ocurra un cambio en la selección de la hoja, nosotros tenemos que saber si la selección es un rango de celdas, porque puede darse el caso de que la persona seleccione un rango de celdas o bien seleccione una sola celda. En caso de que seleccione un rango de celdas, el evento no tiene por qué dispararse, porque va a ocurrir el despliegue de esa lista desplegable de la validación de datos únicamente cuando me pare en una sola celda que contenga una validación de datos de tipo lista. Así que si llega a ser un cambio o llega a ser una selección dentro de un rango, el evento no tiene por qué ocurrir. Tenemos que restringir eso dentro del evento Selection Chain del objeto worksheet. Para ello, lo que vamos a reconocer inicialmente es esta variable de tipo objeto, una variable de tipo objeto llamada target, declarada bajo el tipo de objeto range, que representa el rango de celdas que yo pase en la selección o el cambio que haga dentro de la selección de la hoja cada vez que ocurra el evento. Imagine, por ejemplo, que este target, cada vez que yo seleccione una celda dentro de la hoja, representa el objeto celda o el objeto que contiene un conjunto de celdas y lo pasa directamente al procedimiento. Te lo explico mejor. Vuelvo y utilizo a MSGBox y llamo a la variable target y le imprimo la dirección. Fíjate, la dirección mediante la propiedad address o mediante la propiedad dirección. Entonces, si yo selecciono, fíjate, una sola celda, él me dice la dirección de esa celda es C6. Fíjate, C6. Pero ¿qué pasa si yo selecciono un rango? Mira lo que me trae. Me trae en el mensaje dirección, o lo que se imprime a través de la dirección, es un rango de celdas que tiene un montón de elementos que conforman un rango que va desde C3 hasta D6. En este caso, yo no tengo por qué disparar el evento. Pero lo que yo quiero que aquí te enteres, o lo que quiero que domines aquí en el conocimiento que te estoy enseñando mediante este procedimiento, es que target en este contexto se va a traer
la celda o las celdas que tú pases dentro de la selección en la hoja de cálculo. En otras palabras, target lo que va a hacer es que va a pasar dentro del procedimiento el conjunto de celdas, sea una o sea un conjunto de celdas, sean varias celdas, dentro del procedimiento para que yo trabaje con ellas. La validación más importante es si viene un conjunto de celdas, entonces para ello yo le digo mediante una construcción if then else que si target.cells, es decir, accedo a la variable de objeto target que me devuelve una celda o un conjunto de celdas y posteriormente le aplico la propiedad cells para que me devuelva la colección de celdas que esa variable contiene y seguidamente a ese objeto que contiene una colección de celdas le aplico la propiedad count para que me cuente cuántos elementos existen. Entonces básicamente esto me va a decir si yo seleccioné 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, cantidad o n cantidad de celdas. Por tanto, si target.cells.count me devuelve un elemento que sea mayor a 1, entonces en ese caso lo que tiene que hacer es salirse de la rutina. Es decir, si la variable target llega cargada con más de un elemento, es decir, que llegue cargado con un valor mayor o igual a 2, simplemente termina la rutina mediante la palabra exit sub porque yo no voy a operar con un conjunto de elementos sino con uno solito cuando el usuario me pase una sola celda. Si me pasa un conjunto de celdas, salgo del procedimiento. ¿Cómo salgo del procedimiento? Mediante la palabra reservada exit sub. Fíjate, exit sub, voy a irme por acá, le voy a dar backspace, tabular, fin y posteriormente cierro el condicional en if y listo. Ahora, aquí con esto yo garantizo prácticamente que si target viene cargado con un conjunto de celdas que tiene más de 2 elementos, es decir, mayor o igual a 2, se sale de la rutina y no ejecuta la instrucción de desplegar la lista desplegable, valga la redundancia, dentro de la celda que la contenga. En caso contrario de que tenga un solo elemento, pues la rutina continúa y se sigue ejecutando. Para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a declarar una variable de tipo variant que me guarde el tipo de validación que yo tenga dentro de la lista desplegable o mediante la validación de datos que se encuentre contenida dentro de la celda. Para ello, utilizo la palabra reservada dim, fíjate, y creo la variable mediante un nombre que por ejemplo se llame tipo validación para capturar el número de la validación o la constante que la representa y guardarla dentro de la variable. Voy a crear una variable de tipo variant, fíjate, y posteriormente le voy a asignar a esta variable llamada tipo validación el valor de target cuando tenga un solo elemento de celda, es decir, target.validation, accedo al objeto validation, que es prácticamente el que puedo obtener a través de la pestaña datos. Fíjate, me vengo para acá, el que puedo obtener a través de la pestaña datos y este cuadro de diálogo llamado validación de datos. Es decir, la propiedad validation devuelve un objeto de tipo validation que representa el cuadro de diálogo que se puede aplicar a una celda correspondiente en la hoja de cálculo. Posteriormente de acceder al objeto validation, lo que voy a acceder es al tipo de validación que tiene cada una de las celdas. En este contexto, si accedo a la propiedad type, lo que voy a hacer es que voy a devolver una constante que va a representar el tipo de validación que contiene la celda. Bien, aquí lo que quiero que comprendas es lo siguiente, fíjate. Voy a hacer una selección dentro de la hoja de cálculo que contenga más de un elemento. A todas luces, el procedimiento tiene que parar la ejecución. Fíjate, selecciono todo un elemento que contenga 1, 2, 3, 4, 5 y 6 celdas, o 8 celdas, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 celdas, y prácticamente aquí target.cells.count es mayor o igual a 1 y por tanto sale de la rutina y esto no lo ejecuta. Pero ¿qué pasa si yo selecciono una sola celda que no contenga una validación de datos? Por ejemplo, voy a seleccionar esta celda que no contenga una validación de datos. Fíjate, me tira un error en tiempo de ejecución cuyo número es 1004. Fíjate, error en tiempo de ejecución definido por la aplicación o un objeto al que intento acceder que no existe.
el tipo de error es 1004. Fíjate que si le doy a depurar, básicamente me salta esta línea que es en esencia un error producido por el objeto validation al intentar acceder a un tipo de validación que no contiene la celda. Básicamente, ese error 1004 ocurre porque yo le estoy diciendo al IDE en el VBA o a través de este entorno de desarrollo integrado que acceda al tipo de validación de datos que tenga esta celda, pero a todas luces esa celda no contiene ningún tipo de validación. La celda que contiene la validación de datos es esta, fíjate. Por eso, al intentar acceder al tipo de validación que tenga esta celda, el IDE salta con un error en tiempo de ejecución y me dice, oye, no puedo cargar esta variable con el tipo de validación que tiene la celda porque esa celda no tiene ninguna validación y me produce el error 1004. Ahora, ¿qué les parece si para las celdas que yo selecciono la validación si guardo el número? Fíjate, si en este caso detengo el depurador, minimizo la ventana y hago la selección de esta celda, fíjate que el error no ocurre. El error no ocurre porque sí estoy accediendo internamente al tipo de validación que contiene esta celda, que en este caso sería una validación de tipo lista, es decir, una XL validate list. Por tanto, si yo identifico con un error todas las celdas que contienen o no contienen, por así decirlo, una validación de datos o devuelven un error 1004 en tiempo de ejecución porque estoy accediendo a un objeto que no la contiene, y para todas las celdas que contengan una validación de datos de lista no me devuelve ningún error, entonces yo simplemente, mira, puedo prender el depurador de errores mediante la instrucción onError resumenEx, es decir, onError resumenEx, para que me deje pasar todas las sentencias que produzcan error y no salte el depurador. Es decir, yo puedo controlar el error dentro del IDE o dentro de las instrucciones del IDE para Visual Basic o del IDE de Visual Basic para aplicaciones. Entonces, si activo yo aquí el depurador de errores, esta instrucción nunca va a generar un error, aunque no pueda cargar la variable tipo validación. Fíjate, si yo selecciono esta celda, fíjate que el error ya no sigue saltando. Si yo selecciono esta celda, el error no salta y aquí carga la variable tipo validación. Entonces yo le digo, para las celdas que no produzcan un error, la validación está dada, es decir, yo cargo el tipo de validación dentro de esta variable. Por tanto, si yo accedo al objeto error, y ojo aquí, accedo al objeto error mediante la palabra o la instrucción ERR y posteriormente accedo al número, y le digo que si no se produce un error en tiempo de ejecución o el error es igual a 0, básicamente lo que está haciendo tipo validación es siendo cargada por el objeto validation y la propiedad .type de la celda correspondiente. Por tanto, si yo le digo ahora, si el error o el número de error producido es el 0, es decir, no se produce ningún error porque efectivamente tocó una celda que contiene una validación de datos de tipo lista, y seguidamente identifico ese tipo de validación mediante la variable tipo validación es igual a la constante XL validation list. Entonces yo puedo decirle que me imprima o me oprima una tecla de teclado mediante XL down, es decir, que me despliegue la lista hacia abajo mediante la flechita de selección del teclado. ¿Cómo hago esto prácticamente? Pues listo, mediante esta instrucción. Cierro esto con enif, fíjate, y aquí le doy enter, voy a darle aquí control Z, le doy enter, entro a la estructura if then else y posteriormente envío una pulsación de teclas mediante la palabra sendCase y entre comillas le coloco un porcentaje para decir que voy a oprimir la tecla Shift para darle Shift flecha hacia abajo, abro un corchete de apertura, uno de cierre y le digo Shift down, es decir, Shift tecla hacia abajo para que me despliegue la lista desplegable, valga la redundancia, y posteriormente de terminar la rutina me borra el depurador de errores para que este valor, en caso de que haga la selección en una celda que no contenga una validación de datos, carga un error en tiempo de ejecución y a lo último al terminar la rutina
el error o el objeto error es limpiado para un nuevo procedimiento o un nuevo llamado mediante la selección. Fíjate, voy a seleccionar una celda, no ocurre absolutamente nada. Aquí le voy a dar cerrar, aquí no coloqué la constante de manera correcta, es XL, validate list. Listo, ahora sí quedó ya nombradita, detengo aquí el depurador, le doy listo y fíjate, si selecciono una celda, no pasa absolutamente nada. A ver, este ZenCase, ¿qué es? Es ZenCase, no ZenCase. Lo olvidé colocar, vuelvo y detengo el depurador. Si selecciono una celda, fíjate, no pasa absolutamente nada. Si selecciono otra celda, no pasa absolutamente nada. Pero si esta celda contiene una lista, mira lo que ocurre apenas doy clic. ¡Pum! Me despliega la lista. Entonces yo puedo seleccionar el elemento 2 y no tengo que ir a este cuadrito a volverla a seleccionar. Me salgo de la lista, vuelvo y la selecciono. 4, me salgo de la lista, vuelvo y la selecciono. 1, me salgo de la lista, vuelvo y la selecciono. 5, y así de manera respectiva mediante código Visual Basic. Ahora bien, tú me podrías decir qué otro tipo de validación podría desplegar una lista a una validación que no la contenga. Por ejemplo, voy a crear una validación de datos aquí que se llame fecha, por ejemplo. Voy a colocar aquí fecha. Fíjate, le voy a colocar un colorcito, el que ya habíamos utilizado, blanco, centrado en negrita, y acá le voy a colocar un colorcito de rosa o amarillo, está bien y la voy a marcar, y aquí voy a crear una validación de datos. Fíjate, mediante el cuadro de diálogo, validación de datos, y voy a crear una validación de fecha que vaya desde el 1 de enero del año 2020 hasta el 31 de diciembre del año 2020, un año completico. Esto sería una validación de datos. Fíjate, yo intento introducir una fecha, por ejemplo, el 29 de agosto del 2010, le doy Enter y me salta la validación de datos que a todas luces valida una fecha. El valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Entonces le doy cancelar e inserto una fecha, por ejemplo mi cumpleaños, 29 de agosto del 2021, le doy Enter. Vamos a ver qué pasó por aquí, 29 de agosto del 2020, le doy Enter y amplío un toquecito más esta lista o esta celda, y aquí hay una validación de datos permitida. Entonces, cuando yo seleccione esta celda que también tiene una validación de datos, la macro no tiene por qué correrse. Fíjate, ¿y esto cómo ocurre o por qué ocurre? Básicamente porque el tipo de validación está validando que sea una lista dentro de la celda, es decir, el tipo validación almacena que si XL validate list contiene un tipo de validación de lista, pues básicamente es la que permite desplegar la lista de manera automática en la hoja de cálculo. Para el resto de validaciones no existe un despliegue como el que existe dentro de la lista. Pues bien, tú te podrías preguntar, ¿cómo hago yo para saber las constantes de la validación de datos? Mira, muy sencillo. Vamos a hacer esto un poquito más pequeñito por acá para que no nos moleste. Voy a colocarle, no sé, aquí voy a dejarle esto de este tamaño y voy a bajarle un poquito a esto de este tamaño para que nos deje ver bien en el IDE. Y voy a ir aquí a la ayuda del IDE de Visual Basic para aplicaciones. Me abre obviamente el navegador y acá en donde está la ayuda voy a digitar aquí el objeto range. Voy a acceder a través del objeto range, fíjate, no aparece por acá, le coloco referencia de Visual Basic para Excel, le coloco modelo de objetos, vengo acá al objeto range, que lo tenemos por acá, fíjate, objeto range, y aquí está, representa una celda. Entonces le digo, accedamos a la propiedad validation, que creería yo que está aquí en la partecita de abajo, en la última partecita, mire, validación o validation, que es la propiedad, devuelve un objeto de tipo validation, accedo al objeto y posteriormente ya me encuentro dentro del objeto validation. Ahora le digo en la propiedad type, en esta propiedad type me devuelve un valor de tipo entero largo que contiene una constante XLDBType. Entonces le doy clic acá, fíjate, y me aparece en este caso el tipo de validación que puedo ejercer dentro de una celda a través del cuadro de diálogo. Fíjate, XL validate list corresponde al valor que debe estar presente en una lista de validación especificada dentro de una celda.
Es decir, si yo comparo esta constante con el valor de 3, también tiene un efecto similar. Pero aquí están todas las validaciones que tú puedes hacer para que configures el evento que quieras dentro de todas las validaciones que se pueden ejecutar dentro de una celda. Por ejemplo, la de fecha es el número de 4. XL validate date. ¿Listo? Entonces aquí la tienes. Fíjate, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este código? Pues básicamente, fíjate, si selecciono acá una celda y selecciono esta otra, se despliega rápidamente la lista desplegable sin ningún problema para que yo la pueda seleccionar. Todo obviamente mediante una macro bastante sencilla que evalúa mediante un tipo de error que controlamos mediante la instrucción onErrorResumeNext si se da o no se da el error para desplegar mediante un envío de pulsación de teclas la lista desplegable en la interfaz de usuario. Bien, mis amigos, espero que este video les haya gustado, sea de todo su agrado y hayan aprendido un poquito más. Hoy es festivo en Colombia, 20 de julio, Día de la Independencia, y te regalo este tutorial para que tú puedas estudiarlo y puedas aprender un poquito más sobre esta aplicación. Un abrazo grande y, como digo siempre, nos vemos en el siguiente tutorial. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada, regálame un like si está a tu alcance y déjame un comentario en la caja de comentarios de este video en el canal. Un abrazo, nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto, chao.